cromosómico dominante. Este desorden va a tener un trastorno en el tejido conectivo a nivel multisistémico. Ya más adelante vamos a hablar específicamente de esto. Y a nivel de epidemiología afecta uno de cada 5.000 nacidos vivos, por lo cual es una enfermedad genética relativamente frecuente. Les quería traer esta frase de Charcot que se me hace muy, muy, muy buena, y es que la enfermedad es muy antigua y nada ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos a medida que aprendemos a reconocer lo que antes era imperceptible. Y eso se ve representado en el síndrome de Marfan. ¿Por qué se ve representado? Porque antes tenía un diagnóstico un poco complejo, pero a la vez que se han ido como desglosando ciertas características a mejorar. Entonces, como sabemos, el componente principal va a ser la mutación del cromosoma 15, específicamente del gen FBN1, que va a alterar la proteína llamada fibrina 1. Como sabemos, este es el componente principal de las microfibras de la matriz elástica, específicamente a nivel cardiovascular y musculoesquelético. Esto es importante porque nos va a ayudar a entender cuál es la presentación clínica. A nivel de esta mutación va a generar una hiperseñalización que se ha visto recientemente, que va a desencadenar el factor de crecimiento transformante beta. Y este va a ser lo que me va a dar la presentación clínica como tal del síndrome de Marfan. Entonces, a manera general necesitamos tener un diagnóstico oportuno y hacer un manejo integral, ya que se ha visto que estos dos combinados en los últimos años han aumentado la expectativa de vida de 47 años hasta 75 años en estos pacientes, lo cual es muy importante. Entonces, hablando un poco de cómo se diagnostica el síndrome de Marfan, pues hay que tener en cuenta que hay muchos fenotipos, entonces que es un diagnóstico relativamente complejo porque varían a veces entre sí. Sin embargo, se ha visto que salió este nuevo score, antes se usaban los criterios de Gen, pero se ha visto que tiene una sensibilidad y una especificidad mayor para diagnosticar el síndrome de Marfan. Sin embargo, el score solo como tal no sirve como tal. Necesitamos adicionalmente un antecedente familiar o estudios genéticos que nos comprueben la enfermedad. Entonces, un poco del score, pues como sabemos, el síndrome de Marfan, pues la principal causa de muerte va a ser la disección de la raíz aórtica, pero además de eso tiene tanto eh, afectaciones a nivel cardiovascular, a nivel vascular, a nivel aórtico sobre todo, y va a tener a nivel ocular, músculo esquelético y, y pues esas van a ser las más importantes. Entonces, a nivel pues vascular, como ya hablé, la disección de la raíz aórtica, también vamos a tener el elongamiento de la arteria pulmonar y a nivel cardiovascular vamos a tener el prolapso de la válvula mitral y la dilatación ventricular izquierda, como lo podemos ver aquí. Además de eso, es importante tener en cuenta los síntomas oculares. Son los segundos más importantes, sobre todo a nivel de miopía, los lentes dislocados o las cataratas, ya que se ha visto que muchas veces la presentación inicial cuando los síntomas cardíacos no han sido desarrollados. A nivel músculo esquelético, como podemos ver aquí, pues el pectum carinatum, que básicamente es la movilización del esternón hacia anterior, también puede haber excavatum, pero lo más importante es el carinatum o el más frecuente, o también podemos observar simplemente una simetría del pecho. Eh, Aparte de eso, pues vamos a tener, también podemos tener aracnodactilia, que como sabemos son los dedos característicos de este síndrome. Eh, y bueno, por otro lado tenemos a nivel músculo esquelético el signo positivo de la muñeca, que básicamente es cuando cogemos el pulgar contralateral, lo ponemos a agarrar la mano opuesta y este pulgar sobrepone, como lo podemos ver acá, toda la uña del dedo meñique, podemos decir que es un signo de la muñeca positivo. Y aparte de eso tenemos el signo positivo del pulgar, y básicamente es que toda la falange distal del pulgar apretado sobresale más allá del borde cubital de la mano, como podemos ver acá. ¿Listo? Aparte de eso, pues vamos a tener la escoliosis en los pacientes muy característica de la columna lumbar. Vamos a tener la ectasia del saco dural. Esta es muy, 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 muy específica para el síndrome de Marfan. También podemos ver hallazgos a nivel pélvico, como un ángulo de Wilberg mayor a 40 grados, o incluso los pies planos de los pacientes, que como podemos ver son más largos y estrechos. Así es más o menos un diagnóstico, un breve resumen. Y a nivel de tratamiento se han propuesto muchos tratamientos y pues depende de qué está afectado, pero para el caso de hoy les vengo a hablar un poco de pues la disección aórtica.
Entonces, este es un estudio realizado en el 2018 donde muestran los resultados de realizar como tal el reparo gradual de la aorta. Entonces, es una cohorte prospectiva donde miraron 82 pacientes y a estos 82 pacientes les realizaron 118 reparos aórticos. Como pueden ver, dividen la aorta en cuatro y pues esto nos va a llevar al reparo gradual. Entonces, el reparo gradual se dice que es una operación subsecuente de la aorta seguida al reparo inicial. Entonces, se realizó un reparo subsecuente de la raíz más el arco en un 36%, del arco aórtico más la aorta descendente en un 11%, de la aorta descendente más la toracoabdominal en un 3,4% y la toracoabdominal más las arterias ilíacas en un 4,2%. ¿Qué pasó? Tiene muy buenos resultados, tiene una mortalidad intraoperatoria cerca del 0,8% y tiene una supervivencia a los 10 años cerca del 95%, lo cual lo hace una muy buena oportunidad. Y vamos a ver qué es una de las ideas a realizar con nuestro paciente. Entonces, en nuestro caso clínico es un paciente masculino de 49 años de edad que consulta porque estaba en una resonancia y le encontraron una disección aórtica tipo B. Entonces, la enfermedad actual es un paciente masculino de 49 años de edad con antecedente de síndrome de Marfan, cardiomiopatía dilatada con compromiso de fusión sistólica y el día de hoy ingresa para la realización de una resonancia nuclear magnética cardíaca ambulatoria y encuentran un hallazgo incidental de una disección aórtica Stanford B con extensión a la aorta abdominal. A nivel de antecedentes patológicos, pues como ya lo mencionamos, el síndrome de Marfan, la falla cardíaca con disfunción ventricular izquierda severa, tenía una FEBI menor al 20%. Los farmacológicos estaba tomando sacubitril valsartán, 50 miligramos cada 12 horas, carvedilor, 25 miligramos cada 12 horas, furosemida, 40 miligramos día, y espironolactona, 25 miligramos día. Antecedentes quirúrgicos, tenía una reparación de una luxación cristalina y la herniorrafia inguinal. Familiares, el padre tenía síndrome de Marfan también y niega otros antecedentes de importancia. En el examen físico y la revisión por sistemas no tenía hallazgos de importancia. Entonces voy a proceder a mostrar las imágenes y le voy a pedir al doctor Gómez que nos ayude con esto, por favor. Hola, Alejo, déjeme compartir pantalla y yo los intento mostrar. Listo, doctor. Me confirman si ven. Sí, doctor, ahí se ve. Sí, señor. Bueno, este es el angiotac, no la resonancia magnética. Y voy a buscar los cortes. Bueno, entonces, para explicarles más o menos. Espera que es que estoy como trabado acá. Bueno, aquí tenemos el angiotac a nivel de los vasos del cuello. Y cuando vamos bajando empezamos a ubicar hacia el tórax el corazón. Ya les voy a mostrar, está un poquito lento. El callado de la aorta es esta elongación que vemos acá blanca, está, digamos, dentro de límites normales y ahí podemos empezar a ver un ensanchamiento o un trombo a nivel de la aorta descendente. Es muy importante, voy a subirme un poquito acá, mirar los vasos del callado aórtico, que son el tronco innominado, la carótida del lado izquierdo y la subclavia izquierda, que como vemos ahí están respetados y tienen un origen normal. A medida que vamos bajando vemos en el callado aórtico ese trombo y empezamos a ver una imagen de disección aórtica. Aquí es muy importante porque aquí, aparte de la disección, vemos la aorta descendente aneurismática. Entonces, uno debe seguir siempre en las disecciones cuál es la verdadera luz y cuál es la falsa. En este caso, si ven que esta chiquita aquí es la que tiene continuidad arriba con la verdadera luz de la aorta descendente. Y aquí empieza a aparecer una nueva luz
que se denomina la luz falsa. Lo que tenemos en la mitad, se llama el flap de disección, o si está muy engrosado, es de forma crónica, ya no se le llama flap, sino un tabique de disección. Tenemos la imagen clásica de la disección aórtica, que es como en grano de café, y uno debe empezar a seguir esta imagen descendente hacia abajo, mirando los puntos de reentrada. Entonces aquí podemos ver un punto de reentrada donde se nutre la falsa luz de la sangre que viene de la verdadera luz, y seguimos bajando. Aquí está la verdadera luz, ¿sí ven? Está totalmente desplazada por la falsa. Continuamos bajando, otra vez el flap de disección con algunos puntos de reentrada ahí. Es un Stanford B porque no compromete la aorta ascendente ni el callado. Entonces, aquí, perdón, seguimos bajando. Una luz verdadera muy pequeña. Aquí uno puede mirar la emergencia de algunas lumbares. Esto es muy importante porque estos pacientes que tienen enfermedad de casi toda la trayectoria de la aorta, es muy importante mirar dónde salen las lumbares, porque la principal complicación de las terapias endovasculares y de los reemplazos grandes de aorta es la paraplegia. Ahí vemos todavía la falsa luz. Ah, bueno, también importante ver de dónde salen los vasos. Entonces, en este caso tenemos que el tronco celíaco, que es el primer vaso visceral, aparentemente sale de la luz verdadera, al igual que la mesentérica superior y la renal del lado izquierdo, y la renal derecha sí la tenemos saliendo de la falsa luz. Eso es muy importante. Y el flap de disección, que prácticamente se va en toda la aorta, ¿sí? Porque ahí está la división de las ilíacas. Entonces, esa es, digamos, la explicación de las imágenes. No sé si el doctor Barrera quiere exponer algo más. Sí, tal vez mencionar que es un Stanford B cuando está por debajo de la subclavia. Complementa lo que usted había dicho, que no compromete el callado aórtico ni la aorta ascendente, entonces el punto de reparo es la arteria subclavia izquierda. Eso divide los dos clasificaciones de Stanford en A o en B. La otra cosa importante es, digamos, es eso que usted aclaró con ese tabique, eso habla de la cronicidad de la disección, porque hay que ponerse en alerta cuando está uno frente a una disección aguda y hay que hacer un plan estratégico muy grande cuando está uno frente a una disección crónica. Efectivamente, el otro punto muy importante para definir tratamientos son los diámetros. Los diámetros de los pacientes con dilatación aneurismática, en este caso es una dilatación aneurismática secundaria a una disección aórtica. Para quienes todavía no entienden mucho, la disección es la ruptura de la íntima y el flujo sanguíneo divide en dos diferentes planos la circulación de la aorta. Una sigue por la luz intimal, que es la luz verdadera, y otro flujo del sitio donde se rompió la íntima se va entre la muscular y la adventicia y la íntima. Entonces se hace un espacio. Esa es la falsa luz. Es muy importante entender ese concepto porque la falsa luz es muy débil. O sea, recordemos que la aorta tiene una capa muscular. La capa muscular tiene unas funciones nutricias de nutrición y de oxigenación a la pared aórtica. Muchos de los vasos nutricios salen de la luz verdadera de la aorta y otros van en la vasa vasorum de la misma. Entonces, al sufrir una disección y separarse la íntima de la muscular, que es la capa media, y de la adventicia, pues ya ustedes deberán imaginarse las consideraciones anatómicas y fisiológicas que ocasiona esta separación de las capas de la aorta.
y esa es una disección de la aorta. Los síntomas, obviamente, en estos pacientes no son los mismos que un paciente normal, pero los describen los pacientes como si usted le arañaran las uñas de un gato la espalda desde el cuello hasta la región lumbar. Es como si le pasaran un puñal de arriba abajo. O sea, los síntomas son el desgarramiento y eso es un dolor exquisito en el paciente. Obviamente, en estos pacientes con síndrome de Marfan, pues hay cambios en la sensibilidad, alteraciones previas de la aorta, que hace que a veces cursen asintomáticos y toleren cambios dramáticos de la aorta. La otra cosa muy importante con el paciente normal y el paciente con síndrome de Marfan es que los diámetros tolerados con indicación de intervención en los aneurismas, para un paciente normal, un aneurisma de la aorta torácica se lleva a tratamiento con más de 6 centímetros, en los pacientes con síndrome de Marfan con 5 centímetros. Esto da pie a hablar de muchas cosas más dentro de esa la disección. Entonces es muy importante, digamos, esta parte anatómica, después de explicar cómo se ocurre la disección y por eso estamos viendo un flap entre las dos luces. También deben entender que el compromiso o que ocasiona la disección es una, como mencionó el doctor Sebastián, pues es una imagen en grano de café, pero también deben entender que esa disección no es rectilínea, es una disección en espiral y la disección va a ir comprometiendo las ramas de la aorta. Obviamente, las primeras son las ramas torácicas. Es muy importante que esté preservada la subclavia, porque la subclavia tiene ramas hacia la comunicación de las arterias medulares, porque si se van a comprometer las torácicas, pueden comprometerse también ramas de la arteria medular superior. Y obviamente lo que mencionó el doctor Sebastián es muy importante conocer las ramas lumbares, porque esa es la otra anastomosis de las arterias medulares, a una que si ustedes recuerdan en anatomía se llama la arteria de Adams-Kewis, que está más o menos entre T10 y L1, más o menos a nivel de T12. Si está comprometido este nivel, estamos ya por debajo del tronco celíaco y la arteria mesentérica. Y allí surgen nuevamente giros en espiral de esta disección que pueden excluir las ramas viscerales, las ramas lumbares y las arterias renales. Y fíjense que esto es crónico porque el doctor Sebastián alcanzó a mostrarles que la arteria renal pareciera salir de la falsa luz, en cambio el tronco celíaco, la arteria mesentérica y la renal izquierda emergen sus ostium de la luz verdadera. Todo esto es muy importante porque ya ustedes están dimensionando la complejidad de la corrección quirúrgica de un paciente con síndrome de Marfan. Y efectivamente lo que mostró Camilo, pues tiene una consideración importante y es hacer las etapas. Obviamente estos pacientes terminan con una corrección desde la válvula aórtica, la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Entonces hay que tener muy claro qué territorios están comprometidos y esto define el plan quirúrgico terapéutico. Es claro que para los pacientes con Marfan la opción es de tipo quirúrgico por encima de los tratamientos endovasculares, con excepciones de acuerdo a sobrevida, características, o se pueden hacer tratamientos híbridos en algunos segmentos de la aorta que lo permitan. Es dramática la imagen de este caso. Yo creo que hasta aquí seguimos escuchando la presentación, pero muy importante para que todos estemos en el contexto de las imágenes y podamos entender mucho de los síntomas y el resto del síndrome, ¿correcto? Sí, profe, quería también mostrarles esta imagen en sagital, que es muy, muy bonita porque se ve, digamos, esto aquí salida que parece ser la falsa luz llenándose por la verdadera y que es muy importante en el momento de hacer el reparo. Entonces, para que la vean en sagital. Listo, Alejo, siga. Listo. Bueno, a manera muy corta, pues como lo mencionó el doctor, el tratamiento de este paciente sería un tratamiento híbrido, sobre todo porque el paciente tiene
un compromiso cardíaco bastante importante. Al tener este compromiso cardíaco bastante importante, requiere la realización de, de primero, o sea, el paciente como tal no se puede someter a realizar un tratamiento abierto porque no lo soportaría. Entonces, primero se llevó a realizar un TIVAR, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Si lo encuentro, qué pena con ustedes. Alejandro, ¿me dejas hacer una observación antes de que sigas Claro, ahí con esta terapéutica? Mire que hay muchas cosas de aprendizaje en estos momentos. La primera es que, primero, estas alteraciones tan severas suceden en pacientes muy jóvenes y como quedó claro en su presentación, Alejandro, hay una pérdida total de lo que uno tiene en su construcción clínica de la presentación de enfermedades de la aorta. Primero, son pacientes muy jóvenes y la variedad de las presentaciones clínicas del paciente con Marfan es muy amplia, desde desapercibida ninguna característica en otros órganos y ninguna característica semiológica, hasta los dramáticos como que reúnen todas las que usted mencionó. Pero yo quería llamar la atención cuando se piden estudios de diagnóstico y es la única posibilidad que tiene uno de poder orientar al paciente. Y es que en estos pacientes jóvenes puede que el primer hallazgo sea una ecografía, donde encuentran una dilatación de la aorta abdominal. La ecografía no se puede comprometer con muchas cosas en la zona donde hay mucho aire, entonces a nivel suprarrenal, en la zona del hiato diafragmático, pues ahí ya empieza a dudar uno, pero el hecho de tener un paciente joven con una dilatación a este nivel, el siguiente paso para pedir una tomografía, la indicación es hacer una tomografía tóraco-abdominal. Muy importante esto en los pacientes jóvenes, porque esas dilataciones en ilíacas y en aorta, en un paciente que no es nuestro paciente típico mayor de 60 años con factores de riesgo fumador hipertenso, pues nos debe hacer pensar que el paciente tiene una disección aórtica. Y la única opción para hacer ese diagnóstico temprano es que ese paciente joven requiere una tomografía tóraco-abdominal para poder ver cómo está la aorta en todas las porciones y posiblemente esa dilatación que la ecografía mostró era una disección que venía desde el arco aórtico de la subclavia. Quería hacer esa observación porque nuestro auditorio está enfrentando a los pacientes en condiciones de cero diagnóstico y estamos empezando a hacer el diagnóstico. Entonces es muy importante esta consideración. Profe, y yo también quería hacer una salvedad acerca del caso para que entiendan más o menos el contexto de este paciente, porque es un caso realmente muy interesante. Eh, es un paciente, como lo dijo el profe, joven, con antecedente familiar y antecedente pues de su antecedente patológico de la enfermedad de Marfan, con un aneurisma torácico con riesgo de ruptura aneurismático asociado a una fracción de eyección de menor del 20% con compromiso cardíaco claro y además una disección que compromete hasta abajo, hasta las ilíacas. Entonces, es un caso bien complicado que se llevó a junta por varios servicios de la Fundación Cardioinfantil e incluso se llevó a junta por un comité de expertos internacional en Cleveland, si no estoy mal. El profe me podrá corregir porque a veces hacemos ahí juntas cardiovasculares Correcto. Digan internacionales. al doctor Rosselli, correcto. Eh, y la decisión fue una decisión de un manejo por estadios en 3 etapas, que de entrada es muy arriesgado y cada uno de los procedimientos tiene riesgo incluso de mortalidad. El primero y el primero y el más urgente era controlar la disección aneurismática de la aorta torácica. Por lo tanto, se intentó llevar a un procedimiento que fuera seguro, rápido de hacer y con las menores complicaciones posibles, por lo cual se decidió hacer el TIVAR, que ya Alejandro con el video que nos va a mostrar para que entiendan más o menos qué es un TIVAR. Luego de esto, el paciente le salió muy bien, le fue muy bien y hay que ingresarlo a lista de trasplante cardíaco. Una vez se haga el trasplante cardíaco y el paciente tolere el trasplante cardíaco, se lleva al reemplazo abierto y a la corrección de la disección de la aorta abdominal y de las ilíacas. ¿Por qué no antes esto? Porque el corazón de este paciente no aguanta en términos coloquiales, un viajado así
en la parte de la disección aórtica abdominal. Entonces quería hacer ese comentario para que estén como en contexto del paciente y pues, de lo difícil que es este caso y por lo cual pues también queríamos traerlo. Yo agregaría algo muy importante también a lo que usted haga para aclarar, y es lo más difícil de un paciente con una falla cardíaca, con una dilatación severa, con una fracción de eyección tan bajita, es que tolere un clampeo a cualquier nivel de la aorta, ¿sí? Entonces, hasta el clampeo proximal, lo mismo que el clampeo infrarrenal, eleva las presiones y puede llevar pacientes a una insuficiencia aguda cardíaca que hace que no salgan de la bomba cardíaca ni de ninguna de las maniobras descritas. Puede ser que este paciente, la única forma de mantenerlo vivo después sea montarle una terapia de ECMO, y es grave porque es una terapia de ECMO hasta que aparezca la terapia de soporte asistido, hasta que aparezca un corazón para él. Entonces creo que eso forzó muchísimo esta decisión, individualizar el caso, y para que entiendan, TEVAR es terapia o tratamiento endovascular de la aorta. Cuando hablamos de TEVAR, hablamos de torácica. Cuando hablamos de EVAR, hablamos de la aorta abdominal. Entonces, cuando ustedes escuchen TEVAR, es terapia endovascular de la aorta torácica. Entonces, se opta por no clampear la aorta y colocar una endoprótesis por vía endoluminal de tipo endovascular, a diferencia de cualquier cirugía abierta que obliga al clampeo directo, a poner una pinza de clamp a cualquiera de los niveles de la aorta para poder hacer las correcciones. Eso quería dejarlo antes de que siga. Perfecto, doctores, muchas gracias. Entonces, bueno, como ya lo dijeron los doctores, era un paciente que tenía una disección con un alto riesgo de ruptura, por lo cual se prefiere, antes de realizar el trasplante, llevarlo a un TIVAR para corregir la disección temporalmente, y después del trasplante sí realizar la cirugía abierta. Entonces, para que entiendan qué es un TIVAR, aquí se los voy a mostrar. This video illustrates the treatment of a complicated type B aortic dissection in a patient that presented with refractory chest pain, with the dissection extending proximally to the level of the left subclavian artery with no appropriate landing zone. Therefore, a left carotid subclavian bypass was performed prior to proceeding with the TEVAR. To perform a left carotid to subclavian artery bypass, adequate exposure of the common carotid and subclavian arteries is achieved as described in a different video on this channel, focusing on performing such bypass. Briefly, under TCD monitoring, adequate control of the subclavian artery and carotid artery is obtained. An end-to-side anastomosis is then performed between the Dacron graft and the subclavian artery. The graft is then flushed, cut, and beveled appropriately. Next, once adequate distal and proximal control of the left common carotid artery is obtained, an arteriotomy is made and extended with Potts scissors. Subsequently, an end-to-side anastomosis is performed between the graft and the left common carotid artery. Lastly, meticulous hemostasis is achieved in the bed of the wound. We then turned our attention to performing the thoracic endovascular repair of the type B aortic dissection. Both common femoral arteries were accessed under ultrasound guidance with mini-stick needles followed by the wire and micropuncture sheath. The latter were then upsized to 5 French sheath bilaterally, and ultimately on the right side, the surgeon upsized to an 8 French sheath and followed with the insertion of 2 probe glide devices. Next, a Benson catheter is advanced into the ascending aorta from the right groin axis, and an IVUS catheter is introduced up to the ascending aorta and performed a pullback to ensure that the wire is in the true lumen. Subsequently, a pigtail is introduced from the left groin axis side and placed in the ascending aorta, and a 22 French Gore dry seal sheath is introduced over a Lunderquist wire from the right groin axis site. ¿Puedes parar ahí la presentación? Aortogram along with an arch angiogram is then performed, and in this patient it showed a bovine arch morphology as well. ¿Puedes detener la presentación ahí, Alejandro? Alejo, párela. Párala un momento. Sí, mire, yo quiero que, porque si no nos van a perder muchas cosas. Entonces, en este caso, una de las formas de hacer terapia endovascular
en esa zona tan difícil de esos márgenes tan corticos por debajo de la arteria subclavia, algunas veces requiere, como en este caso que están mostrándonos, tapar el origen de la arteria subclavia para encontrar un territorio sano de la aorta. Entonces, la primera parte que vimos del procedimiento es la elaboración de un bypass de la arteria carótida izquierda a la subclavia izquierda. De esa manera queda derivada, acuérdense lo que les mencioné, de preservarle el flujo a la subclavia que tiene anastomosis con las arterias medulares superiores. Acuérdense que en este paciente van a estar comprometidas también por flujo las arterias torácicas. Entonces, es muy importante preservar el flujo de la médula. Como van a tener que extender el cubrimiento con la endoprótesis sobre el arco aórtico en esa porción entre la subclavia y la carótida, eso con 1 o 2 centímetros que pueda ganarse uno en ese segmento, pues permite que se posicione la endoprótesis en un terreno más o menos macroscópicamente normal, o sea, lo que más o menos se puede apreciar como de tamaño y calidad normal de la aorta, allí es donde debe colocarse la prótesis. Igual, el camino distal va a ser buscar el sitio más normal. Como ustedes saben, en el caso que le presentamos, no tiene lecho distal normal porque hay que hacer de un tercer tiempo para poder asegurar el lecho distal normal de la aorta abdominal. Entonces aquí, ese primer paso. Y el segundo paso ya se va por vía femoral y ellos explican claramente que tienen que pasar la guía y el catéter y tienen que estar seguros de que están en la luz verdadera. Porque fíjense en las imágenes anteriores del caso que estamos presentando, lo difícil que es determinar cuál es la luz verdadera y la luz falsa, porque el error más grande es que estas guías, que son el camino para subir la prótesis, estuviéramos colocándola en la luz falsa. Entonces, claro, hay unos procedimientos intencionales en los cuales utilizamos la luz falsa para caminar, pero entonces estamos convirtiendo la luz falsa en luz verdadera. Son diferentes formas para poder sortear ese desarrollo en espiral que sufre la disección. Entonces aquí ya vamos en la etapa en que ya tienen las guías, tienen un catéter, que es un catéter que viene marcado cada centímetro para uno poder tener las longitudes, y siempre tenemos que tener un catéter adelante que nos permita inyectar medio de contraste para poder ver exactamente las ramas y el sitio anatómico donde se va a liberar la prótesis. Ustedes están viendo en la mitad otro dispositivo muy importante, especialmente en estos casos, es un ecocardiograma transesofágico, es la sonda transesofágica del ecocardiograma. También se utiliza Doppler intravascular, el IBUS, que también nos ayuda en los casos de las disecciones precisamente para estar seguros de los diámetros y que estemos siempre en la posición de la luz verdadera o de la luz falsa, sabiendo, identificando dónde se encuentra. Entonces, fíjense que es un procedimiento mínimamente invasivo que requiere unas grandes condiciones para poder tener resultados. Sigue, Alejandro. Listo, doctor. Performed a pullback to ensure that the wire is in the true lumen. Subsequently, a pigtail is introduced from the left groin axis side and placed in the ascending aorta, and a 22 French gore dry seal sheath is introduced over a Lunderquist wire from the right groin axis site. A thoracic aortogram along with an arch angiogram is then performed, and in this patient it showed a bovine arch morphology as well as showed a patent left common carotid to subclavian artery bypass. Additionally, a mesenteric angiogram is performed and showed patent mesenteric and renal vessels. Subsequently, an appropriately sized thoracic endograft is then introduced and placed with its proximal end just distal to the takeoff of the bovine arch. The stent graft is then deployed proximal to the left subclavian artery takeoff and hence covering the origin of the left subclavian artery, which is now supplied by the bypass created earlier. This stent graft has an active control system.
whereby the stent graft is partially deployed, as it's showing here in the animation, and its position can be adjusted proximally or distally to pull the stent graft into the appropriate position for deployment. In addition, the proximal end of the stent graft can be adjusted to prevent bird beaking and to achieve more precise deployment. Once the stent graft is in the desired appropriate position, then the stent can be fully deployed. After the deployment of the thoracic endograft, a completion angiogram is performed and demonstrated good flow through the bovine arch and exclusion of the type B aortic dissection. Oblique and AP mesenteric angiograms are also performed and indicated no change in the flow into the celiac, SMA, and renal arteries. No flow was noted in the false lumen. Subsequently, the 22 French Gore dry seal sheath was then removed over a wire from the right groin. ProGlide were then tightened and secured on the right groin. Successful hemostasis was eventually achieved in the right groin wound, and the right groin wound was then closed with a 4-0 monochrome. The left groin axis site was then closed with a Minx closure device. Lastly, the bypass wound was then closed in layers with a 2 OPDS followed by 3 OPDS and a 4-0 monochrome for the skin. Listo. Entonces, eso fue a grandes rasgos que es un TIVAR. Y bueno, esa fue la presentación del caso clínico. No sé si alguno tenga algo que comentar, los doctores o alguna pregunta. Listo. Pues, buenas noches. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Camilo Peña, estudiante de último semestre de la Universidad de La Sabana. Primero que todo, pues felicitarlos, estoy muy interesado pues, en el grupo. Y pues como quería traer pues, a colación de que lo más importante en el tratamiento del aneurisma o pues el tratamiento de las disecciones aórticas más que todo es eliminar o rechazar ese endotelio que ya está dañado. Estamos hablando de una enfermedad de características endoteliales y pues ya tenemos esa pared vascular dañada y lo que queremos es rechazarla, bien sea con una prótesis de Dacron por vía abierta o por algún tipo de esos dispositivos endovasculares. Perfecto, doctor Peña. Sí, muy importante porque el objetivo del tratamiento, fíjense que puede que no quede completamente sellado de terreno sano a terreno sano, como lo estaba diciendo, pero el objetivo es redireccionar el flujo a la íntima de la aorta. Se fue hacia un territorio anormal que está entre la adventicia y la muscular y debemos volver a redireccionar el flujo a la luz verdadera, que es la luz que va a través de la íntima. Entonces, eso hace que se adoce nuevamente la íntima a la pared de la aorta. Obviamente eso genera un proceso de trombosis inicial después de que esto no tenga flujo arterial alto y no esté presurizada esta falsa luz, pues generará trombosis. El éxito del tratamiento es que se trombose la falsa luz y que no tenga flujo activo sistólico la falsa luz. En esto ha habido muchos trabajos en qué tan extenso debe ser la extensión de la endoprótesis. Obviamente, cuando se hace cirugía abierta, pues es más fácil de lograr esta propuesta porque uno simplemente va a buscar terreno sano con cirugía en los flaps y hace la sutura del injerto cerrando las falsas luces. Y eso es muy importante porque el fracaso del tratamiento es que se mantenga la luz falsa la luz falsa activa. Y a pesar de tener la endoprótesis, y la endoprótesis quedó mal desplegada o incompletamente desplegada o no se extendió lo suficiente,
está demostrado que cuando hay una trombosis parcial de la falsa luz, se presuriza más el segmento que sigue activo con presión sistólica y aumenta el riesgo de ruptura. Entonces, como ustedes escucharon muy bien, un caso como estos requiere individualizarlo, requiere, como se hizo en este caso, adquirir en una junta las experiencias de otros centros que hacen días y poder definir cuál es la mejor conducta, en qué orden. Y esta estrategia endovascular funciona, está diseñada muy bien para los aneurismas, que es una lesión limitada de la aorta con un segmento normal proximal y un segmento normal distal. Pero la disección altera completamente esa opción de tener segmento proximal y distal normal. Entonces es un reto y como usted lo menciona, de pronto es mucho más fácil lograrlo con cirugía abierta y más difícil escoger muy bien qué tipo de endoprótesis cuando se hace con cirugía. Hay un micrófono abierto por allá. Listo, perfecto. Bueno, entonces siguiendo con las preguntas, primero le damos la palabra a Gabriela Roballo, que tiene la mano levantada. Entonces, si quieres, puedes abrir tu micrófono y puedes hacer tu pregunta. Buenas noches, doctores. Es que en relación ya más como en el caso, al paciente se le administraban diuréticos tipo furosemidas, ¿no? Estos, por lo que yo tengo entendido, se estaban usando para la hipertensión. Pues ya que lo que podemos como entender es que la alta presión puede dañar pues los vasos, ¿no? Y pues sumándole el factor de o sea, mencionado en la presentación, que es básicamente como la dilatación aórtica por la debilidad de la pared, lo que pues nos llevaría a la disección. ¿Se daría como por esto la furosemia o también estos pacientes con síndrome de Marfan tendrían alteraciones a nivel renal? Bueno, muy importante tu pregunta, Gabriela. Si puedes devolverte a las imágenes mentalmente de la disección cuando hablamos de cómo compromete tronco celíaco, arteria mesentérica, de cómo mencionábamos que la arteria renal derecha salía de la falsa luz y no de la luz verdadera, la izquierda sí. Entonces la presentación clínica de una disección puede ser simplemente un paciente quien venía bien y súbitamente hace hipertensión. Y es una hipertensión de origen renovascular, o sea, es una hipertensión por alteración del flujo al ostium de la arteria renal. Entonces puede ser, aquí sí que fue primero el huevo o la gallina, pues puede ser que un paciente de estos curse con una hipertensión hace mucho tiempo y es una de las primeras causas para que se rompa la íntima, es una hipertensión arterial, o sea, el enemigo más grande de un paciente es la hipertensión arterial y esa puede ser la primera causa de una ruptura de una disección aórtica. Una vez se rompe y se disecan en dos capas y se presuriza esa falsa luz, esa extensión lleva hasta que se produzca el colapso de la pared de la arteria renal. Acuérdense que eso se va en espiral y va bajando el flujo dentro de la luz falsa disecando las capas de la aorta y lo que hace es excluir la arteria renal, excluir la arteria mesentérica. Entonces el paciente puede que debute con dolor torácico o puede que aparezca en urgencias con dolor abdominal, con unas cifras de presión muy elevadas que no ceden al manejo de los antihipertensivos y pacientes que empiezan a hacer trastornos básicamente oligúricos hasta la anuria por la falta de perfusión. Entonces uno habla en la disección de cuál es el órgano blanco. Entonces, el primer órgano blanco es obviamente la aorta y obviamente la médula espinal. Los pacientes pueden llegar con paraplegia o paraparesia. Se les controla la presión arterial, eso hace que se disminuya la presión de presurización de la luz falsa y mejoran la paraplegia. Se recuperan en urgencias al bajar la presión arterial o en la UCI. Eso quiere decir que ese flap de disección tenía una presión muy alta que estaba colapsando las arterias lumbares, lo mismo las renales. Entonces tu pregunta es supremamente pertinente. Este paciente estaba recibiendo 3 antihipertensivos. Estaba con carvedilol, tenía una mezcla de 2 antihipertensivos
y estaba recibiendo la furosemida. Entonces probablemente el paciente se estaba quedando cortico seguramente en la diuresis. Hacen, como tiene una falla cardíaca, tienen que ayudarle a eliminar líquidos, se restringen los líquidos, requiere antihipertensivos. Entonces, cuando uno tiene un paciente que empieza a requerir más de un antihipertensivo, a requerir manejo diurético, además de su falla cardíaca, pues hay que pensar en este caso. De pronto las lesiones no son tan graves en este paciente distales, o sea, que no tenga paraplegia, que no tenga compresión de las renales, que el paciente puede debutar con isquemia intestinal porque se comprime el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Pero este paciente tiene un fenómeno de compensación porque se está sobrecargando las cavidades derechas por la falla cardíaca que tiene una cardiomiopatía dilatada y su corazón ya no tiene la presión, así tengamos unas tensiones altas, ya no tiene la presión de eyección porque está con el 20% nada más de fracción de eyección. Esto puede haber sido un mecanismo protector para que no se muera el paciente antes de llegar al hospital con una ruptura de la aorta torácica, hace un hemotoras masivo. Entonces, este paciente tiene esos dos mecanismos. Un mecanismo de disección por hipertensión, pero tiene un mecanismo de dilatación de todo su corazón con una pérdida de su fracción de eyección que está solamente en el 20%. Entonces, a veces uno ve que esos pacientes con insuficiencia aórtica leve, apenas le coloca uno la endoprótesis, cambia la resistencia periférica de la aorta y ese paciente de una insuficiencia grado 2 puede pasar a insuficiencia grado 3 y 4, que era uno de los temores iniciales con un paciente de estos, que tiene una aorta toda fofa, que amortigua la presión. Tú le colocas la prótesis de endovascular, también es de Dacron, pero obviamente de manera endovascular está implantada con expansión. Entonces, ese Dacron no es lo mismo que una arteria toda fofa, delicada, blanda, que está recibiendo la presión arterial. Entonces, a veces eso trastorna también el corazón porque le sube la presión distal o la presión de resistencia periférica que ocasiona esta prótesis, que es mucho más rígida que la aorta que tenía. Entonces la pregunta es válida. Es un paciente hipertenso, paciente en falla cardíaca. La furosemía tenía seguramente los dos objetivos. Pensaríamos más que era para eliminar líquidos y manejo de su falla cardíaca, que también obviamente es una instauración crónica, no es de aparición aguda. Con eso respondemos tu pregunta, Gabriel. Muchas gracias, doctor. Listo, perfecto. Continuando con las preguntas que nos mandaron, iniciamos con la siguiente. ¿Qué factores de la estructura vascular o hemodinámicos condicionan a los daños en la arteria aorta, principalmente en estos pacientes? Importante que digamos quién pregunta, porque estamos aquí también conociendo quiénes participan. ¿Tienes forma de saberlo? Sí, esta me la mandaron por el chat y esta la hizo Eduardo Villa. No sé si aún siga conectado. Repítanos la pregunta. ¿Qué factores de la estructura vascular o hemodinámicos condicionan a los daños en la arteria aorta, principalmente en estos pacientes? ¿Quién quiere responder antes que yo? Bueno, pues hasta donde tengo entendido, inicialmente pues estos pacientes pues teniendo también una correlación que por eso se hizo este caso clínico con la charla pasada, podemos ver que estos pacientes tienen una enfermedad degenerativa de colágeno, lo cual va a predisponer a un daño en las capas de la aorta, ¿sí? Entonces esto los va a predisponer en sí a que su aorta sea más sensible a todos los cambios de presión que va a presentar y pues a largo plazo dilatarse y pues seccionarse, que es como lo que pasó en este caso. No sé si... Sí, de acuerdo. Me parece que la presentación que haces es la correcta. O sea, el paciente tiene una predisposición y esa predisposición tiene unas alteraciones severas en la estructura de la aorta, a pesar de que tiene otras estructuras comprometidas por su alteración genética, pues tenemos también una alteración en la relación colágeno y la relación elastina y esto predispone y favorece la dilatación. Estos pacientes, la mayoría tienen aorta bivalva y no trivalva.
Ese es un factor muy importante con la presencia de el chorro de eyección que tiene cuando se contrae el ventrículo izquierdo sobre la válvula aórtica y la forma en que ese chorro de eyección incide sobre la pared aórtica. Entonces, ¿por qué son más frecuentes las disecciones aórticas a nivel de la porción inferior de la subclavia? Porque allí tenemos, una vez sucede el chorro de eyección, tenemos una fricción y un cizallamiento sobre la aorta después de que hemos tenido la última salida de un ostium, que es el ostium de la arteria subclavia. Ustedes saben que las fibras circulan, pierden su dirección cuando hay un ostium, una emergencia de una arteria. Allí hacen varios giros las fibras para permitir que salga esta rama. Ya han salido el tronco decocefálico, arteria carótida interna y la última la subclavia. Entonces allí también hay una porción fija de la aorta. Acuérdense que ahí está el ligamento arterioso, muy cerca donde teníamos la comunicación del ductus que se cierra, se oblitera y nos queda una porción fija de la aorta. Entonces, eso frente a un tejido débil, pues es el origen de que se dice que la arteria por debajo de la subclavia, y ahí es uno de los puntos más frecuentes. Los otros puntos en el punto de eyección tienen que ver mucho con la distancia que hay entre el ostium coronario, la válvula aórtica, la presencia de la aorta bivalva. Entonces, fíjense que hay una cantidad de análisis estructurales más unos análisis de flujo, hemodinámicos, reológicos, celulares, y sumémosle a eso los mecanismos convencidos que tiene la presión arterial y dentro de eso la resistencia vascular. Entonces, acuérdense que la resistencia depende de las arterias, en este caso de la aorta, de las arterias ilíacas, las arterias braquiales. Entonces, un paciente con un trastorno que uno aparentemente pareciera solamente osteodismórfico, lo estamos viendo desde la mínima célula a nivel del endotelio, de la nutrición de la capa de la basa vasorum y de la estructura entre colágeno y elastina. Entonces, digamos, para este caso, aplica la pregunta a todos los aspectos y hablemos de otros temas que pueden estar asociados a un paciente. Si son diabéticos, entonces, ¿qué pasa con la capa media de las arterias que se calcifica? ¿Qué pasa con la capacidad de regeneración de la aorta? Acuérdense que las células musculares, el endotelio controla todo el desarrollo de todo el metabolismo de la pared aórtica, está en el endotelio. Los canales que se generan entre célula y célula que permiten la entrada de la sangre y entrada del resto de elementos que están en la sangre hacia la pared muscular. Pero además la que se reforma y la que se reorganiza es la capa muscular, ya sea para defenderse, hipertrofiándose, juntando células, generando zonas de abultamiento que se convierten en placas, y las placas no son solamente el endotelio, sino que vienen desde un trastorno generado por el endotelio a través de las capas musculares, y por eso se genera un abultamiento, y esas son las primeras fases de las estrías asociadas a todo el trastorno metabólico del colesterol. Entonces empieza la estría grasa con un trastorno de una capa lipídica que va perdiendo sus características líquidas y se va volviendo sólida, y cuando hay solidez empieza a formarse la placa sólida más el calcio que se genera. Entonces el paciente fumador, el paciente hipertenso, el paciente diabético hacen que la generación de cambios, obviamente gobernadas por el óxido nítrico y el endotelio, empiezan a trastornar todo el metabolismo de la pared aórtica. Y entonces vuelve la aceleración que hizo el doctor Peña con el endotelio y con la íntima y el epitelio, que realmente es donde se generan todos los cambios. Entonces, muy importantes, digamos, todas las apreciaciones están realmente relevantes para la patología. Y eso es lo que ocasiona que finalmente en un paciente susceptible genéticamente como este, pues estas alteraciones son peores con consecuencias dramáticas. Entonces, a diferencia de otras enfermedades
enfermedades. En este paciente es una aorta de un paciente joven, pero con unos trastornos muy grandes en su estructura. A diferencia del paciente viejo, que ya no tiene cómo reformarse la estructura, que está calcificado, que si se rompe una íntima en un paciente con calcio, diabetes, pues eso no va a aguantar y va a terminar con un hemotoras severo. Entonces, estos pacientes aguantan unas dilataciones mucho mayores, se compensan, como ven, con esa cantidad de transformaciones que sufrió la aorta de este paciente, que seguramente en otras patologías como el diabético, el hipertenso y el fumador, pues no la vamos a ver en esas dimensiones y posiblemente no toleren tantos cambios. Eso hace a veces también muy difícil en el paciente con Marfan saber cuál es su territorio sano. Tenemos que hacer algún tipo de corrección porque macroscópicamente es un tubo, pero ustedes saben que eso microscópicamente es un órgano y quien no entienda que la aorta es un órgano va a equivocarse, va a fallar y va a hacer enfoques erróneos. Entonces es un órgano que tiene vida propia que requiere entenderla como tal. Listo, perfecto. Bueno, ahí alguien abrió el micrófono. Sí, yo, Camilo Peña, de nuevo, Universidad de La Sabana, de último semestre. Quiero que sí, en verdad, pues como que lo que nos reúne acá todas pues, las noches que nos vayamos a reunir es el entendimiento de la microvasculatura, del endotelio, de la enfermedad tanto arterial como venosa, como quiero que lo veamos como una unidad funcional. La microvasculatura es, si ustedes pues revisan luego sepsis, también tiene mucho que ver en sepsis, si ustedes revisan aneurismas y lo que vamos a revisar, ahorita que estamos revisando disección, y quiero que como que todos, desde los más pequeños hasta pues los más grandes, entendamos como que la microvasculatura es una unidad funcional, es un órgano endocrino, es un órgano proinflamatorio o antiinflamatorio que también es la base de las enfermedades vasculares. Entender muy bien como la hemodinamia de los pacientes desde la física pura, desde que nosotros por ahí en segundo o en tercero en Morfo le enseñan a uno la ley de Laplace, la ley de Poiseuille, la ley de Fick del intercambio gaseoso. O sea, quiero que todos como que caigamos en cuenta que la importancia de reconocer el endotelio y la microvasculatura como una unidad funcional, como un órgano, como decía el doctor Barrera. Entonces, como quería hacer esa aseveración, pues para que todos, pues eso, como que caigamos en cuenta de la importancia del endotelio, que a final de cuentas es el órgano más grande del cuerpo y que nos tiene reunidos acá esta noche. Muchas gracias, doctor Peña. Muy importante su apreciación y el llamado a todo el grupo en cada uno de sus niveles para entender la fisiopatología, sí. Listo, súper. Acá seguimos con la siguiente pregunta. Esta ya la hicieron por el Forms. Y es, ¿qué tipo de complicaciones puede presentar un órgano cuya irrigación esté originada en la luz falsa? ¿Quién hace la pregunta, Alejandro? Acá no podemos saber quién hizo la pregunta cuando las mandan por el Forms. Ok. ¿Alguien que quiera responderla antes de yo? Pues a grandes rasgos, tengo entendido que cuando hay alguna arteria comprometida por la luz falsa, Sí. se puede entender, pues, primero que hay un cambio en el flujo, un flujo mucho más lento. Por ende, es la luz falsa, se puede trombosar y por ende generar, pues, hipoxia a dichos órganos. Y por otro lado, pues, isquemia, cuando se trombosa totalmente, es lo que tengo entendido. Sí, fíjense que el mecanismo más importante de hipertensión de origen renovascular, por ejemplo, cuando se genera la estenosis de la arteria renal por el flap de disección, por la compresión que sufre la pared hacia la luz de la arteria renal hasta que la comprime, pues eso genera primero unos trastornos muy importantes de flujo, hace una turbulencia como cuando usted coge y toma la manguera del agua y la comprime. ¿Qué pasa? Pues inmediatamente el chorro se dispara a mayor distancia, aumenta la presión cuando uno hace compresión de la manguera. Entonces esto mismo sucede con la arteria renal, le cambia su velocidad, le cambia el flujo, aumenta la presión, se altera el eje renina-angiotensina-aldosterona
y allí empieza a generarse todos los factores que empiezan a elevar la presión arterial. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque el tratamiento agudo de un paciente con una disección es ingresarlo a una unidad de cuidado intensivo y empezar a bajarle la presión arterial, que digamos es el objetivo más importante para disminuir que se afecten los órganos blancos. Entonces, el órgano blanco aquí sería el riñón, pero si la presión sigue aumentando la luz falsa, lo mismo que sucede con la arteria renal, va a pasar con la arteria mesentérica o con la arteria del tronco celíaco, va a pasar con las arterias lumbares o medulares. Entonces, la compresión por el aumento de esa presión, por esa presurización que hay en la falsa luz, comprime el ostium de todos los vasos. Y al producir eso, pues se produce una estenosis y la estenosis es mantenida y sostenida, pues genera la trombosis del lumen de esa arteria que se queda sin flujo. Por eso es tan importante el manejo médico, es bajar la presión arterial. ¿Con qué se tiene que bajar? Con labetalol, con betabloqueadores. Imagínense, este paciente es un paciente de un manejo muy complejo porque este paciente tenemos que utilizar los bloqueadores tienen que ser selectivos porque tenemos también falla cardíaca y un corazón dilatado. Eso hace todavía más complejo el manejo de la hipertensión de un paciente de estos, así estemos en cuidado intensivo. Tener disponibles, como les ponía el ejemplo, el betalol o otro tipo de antihipertensivos endovenosos, y el objetivo es bajar la presión sistólica. Y más complejo en un paciente de estos que necesitamos también mejorarle la fracción de eyección y compensar la falla cardíaca. Entonces, la lesión sobre órganos secundario a la isquemia, la lesión sobre órganos, como lo mencionó Alejandro, secundario a la trombosis de ese vaso que está ocluido, el tiempo en que podamos empezar el manejo evita que tengamos complicaciones. Los pacientes necesitan anticoagulación, con el riesgo de que la anticoagulación favorece la hemorragia y la ruptura, pero entonces el manejo agudo, a veces no podemos hacer tratamiento de la endoprótesis como está mostrado ahí, a veces solamente hacer angioplastia sobre los ostium de la arteria renal, después de bajar la presión, hacerle angioplastia a un ostium de estos y lograr que se reperfunda el riñón o lograr que se reperfunda una arteria mesentérica, o terminan con una isquemia severa. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que están en isquemia intestinal y apenas se abren los vasos, hacen un edema severo de las asas que toca hacer la parotomía y dejar el paciente en abdomen abierto porque hacen un síndrome de reperfusión, que el síndrome de la reperfusión es más grave que el síndrome de la isquemia. Tiene que estar uno preparado para entender que cuando uno reperfunde órganos isquémicos viene un segundo golpe a la isquemia que tenía previa, entonces le va a cambiar las presiones de perfusión. Uno también ve eso con las arterias renales. Una arteria renal que está acostumbrada a funcionar a una alta presión, tan pronto se bajan las presiones de perfusión, empieza a haber oliguria, uno se preocupa que el paciente, y es simplemente que cambió la presión con la que estaba perfundiendo. Si estaba perfundiendo a 240 y usted la pone en 120, pues la presión que estimulaba la perfusión de los órganos disminuye y los lleva inicialmente a una isquemia mientras que se compensa. Entonces tiene unos fenómenos de ese tipo en todos los territorios. En el cerebro, igual, cuando uno tiene una arteria ocluida cerebral y la abre, tiene que estar muy pendiente del tiempo que lleva porque a veces la reperfusión y el edema cerebral puede ser más grave que la isquemia y esperarse a que ya la isquemia se establezca. Entonces por eso siempre hablamos como de una hora dorada, un tiempo dorado, el tiempo en que es la ventana para hacer los procedimientos. Y eso depende de no esperar a tener ya daño estructural, a veces remover y cambiar toda esa nueva fisiología que tiene el paciente también tiene consecuencias. Lo mismo pasa con la médula, con los órganos. Apenas uno cambia todo esto, porque ya les demostrábamos que una de las arterias renales está perfundiendo por la luz falsa. Eso tiene una presión de perfusión totalmente diferente a la presión de la luz verdadera. Y lo mismo puede pasar con algunos otros segmentos. Lo mismo pasa con la médula espinal. Entonces, al cambiar otra vez uno, volver a organizar una lesión crónica que lleva tiempo con esas perfusiones alteradas, también paga las consecuencias.
Y eso hay que tenerlo clarísimo cuando uno maneja pacientes. Es muy importante entender el contexto y saber que todo lo que uno hace pensando en algo repercute en lo otro. Entonces, si vamos a mejorar, a subir las resistencias, como le decía, con una endoprótesis, tenemos que estar preparados para que la insuficiencia de la válvula aórtica aumente cuando yo le subo la resistencia periférica. Y insuficiencia grado 2 basan en insuficiencia grado 4, donde la válvula entra en colapso porque encontró una resistencia muy alta que antes se estaba compensando con una dilatación de la aorta, con las dos luces. Apenas organizamos nuevamente a una luz verdadera, cambiamos todo el flujo de perfusión distal. Eso para entrar en el contexto de que es muy importante las consideraciones de todos los aspectos. No es un tubo, como lo mencionó el doctor Peña, es un órgano con una función importantísima. Y lo mismo, estamos hablando de lo mismo, la microvasculatura a nivel de corteza y médula renal, la microvasculatura a nivel de las arterias que llevan al intestino, a la mucosa intestinal. Los pacientes hacen necrosis isquémica de la mucosa, hacen cuadros de hemorragia intestinal, colónica, dentro del contexto de la reperfusión y del órgano blanco que está afectando precisamente la isquemia por la disección. Listo. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son los hallazgos que nos indican de aneurisma en la angiotaca? Sebastián. Profe, sí, claro. Pues primero uno tiene que tener claro cuáles son los diámetros normales de las arterias en mención. Entonces, pues pueden existir aneurismas de las arterias periféricas o de la aorta y se hace básicamente midiendo. Aneurisma es definido como el aumento de más del 1.5 de la luz normal de un vaso o del 50%. Entonces lo que se hace uno es, teniendo en cuenta cuál es el diámetro normal, que aproximadamente es 2,5 más o menos 3 en la aorta, ya habla después de 3,5 hablamos de ectasia y de aneurisma después de 4. Entonces lo que hacemos es en el angiotac, cogemos, si me dejan compartir pantalla les explico. ¿Ven? ¿Ahí Sí, están viendo? perfecto. Sí, pero aumentale la presentación para poder ver el tamaño normal. Sí, señor. Bueno, este es el paciente que veíamos. Me gustaría mirar mejor uno de un aneurisma, pero bueno, hagámoslo acá. Ahí puedes comparar con el arco aórtico que está normal para que les compares el diámetro. Sí, señor. Entonces, por ejemplo acá. Entonces, nosotros tenemos estos programas o incluso en los hospitales donde hay sistema para compartir imágenes, debe tener como una opción de la medición. Entonces, lo que hacemos es medir el diámetro de la arteria. Y pues aquí está, por ejemplo, mide 23 milímetros. Y cuando uno ya la ve aneurismática, pues lo que hacemos es medirla. No estamos viendo la medición, estamos viendo fija la imagen de los vasos de cuello. Creo que... Ah, no, profe, entonces fue que se paró la... Sí, dale doble clic. Espera un momentico. Ahí sí, ahí sí. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí está la aorta ascendente. Ahí está el callado. Entonces, es que se me va para arriba. Estos programas tienen muchas opciones de medición a través de una cosa que se llama el polígono. Pero digamos que así a grandes rastros en todos los sitios, pues tenemos la posibilidad de hacer
mediciones de diámetros. Entonces aquí lo que hacemos es medirlo de un lado a otro. Este va a 2 centímetros. Y a medida que vamos avanzando, la podemos medir en el diámetro que se ve más expandido y lo medimos y eso nos da el diámetro real del vaso. Entonces, por ejemplo, ahí ya la vemos en 4, todavía no es tan prismática, pero ya cuando bajamos aquí, la aorta descendente, estos también los podemos aumentar y mover. Para aneurisma de aorta abdominal sí hay unas medidas mucho más, entre 5.3 centímetros. Entonces, así es como nosotros medimos, digamos, el diámetro de los vasos y de las arterias. Para vasos pequeños como de miembros inferiores o del cuello, esto lo podemos, digamos, agrandar lo que uno requiera o sea posible. Esa es la forma de medición de los vasos para determinar si son aneurismáticos o no. No sé si me entendí. Sí, es muy importante saber cuál es el diámetro normal, o digamos, entre comillas, normal, siempre comparando un segmento normal de la aorta. Estamos hablando de aneurismas y tienen un 50% más del diámetro normal. Ya mencionó Sebastián que hablamos de ectasia de la aorta. Hay unos pacientes que tienen megalias de las arterias. Entonces se encuentra uno que tiene que tener una correlación con su anatomía. Pero básicamente el doble del diámetro, estamos hablando ya de una dilatación aneurismática. Entonces, digamos, para la aorta abdominal, los aneurismas empiezan con una aorta de 1.5, 1.6. Si tenemos 3 centímetros, estamos hablando ya de un aneurisma, 3.5. Digamos 2.5, 2.4, estamos hablando de una ectasia. A veces se ven ectasias fusiformes. Hay que estar muy atentos a las dilataciones saculares. O sea, una cosa es tener una dilatación fusiforme, progresiva, que tiene un cuello que se va dilatando y la porción distal va disminuyendo, a una abrupta, donde se presenta un saco de tipo sacular, como una circunferencia, como un baloncito. Hay que tener mucho cuidado porque estas pueden estar ocasionadas en aneurismas de una placa de ruptura y son los que más rápido se rompen. Entonces, estamos hablando de diámetros para aneurismas fusiformes. Cuando hablamos de aneurismas saculares o de úlceras penetradas, tenemos que estar alertas con los tamaños porque, digamos, son excéntricos, son de una parte de la pared de la aorta y no de toda la pared aórtica. Entonces aquí ya hay que ponernos en alerta porque no vamos a tolerar lesiones excéntricas de un pedacito de la pared aórtica. Otra cosa es que comprometa la circunferencia total de la aorta. Creo que con eso respondemos la pregunta. Listo, perfecto. Y tenemos aquí una última pregunta que dice, ya que la pared de la luz falsa es más delgada, para usarla en los procedimientos en lugar de la real, ¿se debería poner algún tipo de endoprótesis para minimizar los riesgos de ruptura? Buenísima la pregunta y la respuesta está en la pregunta. O sea, cuando uno utiliza la luz falsa es porque es el mejor camino o porque el diámetro me permite igualar el diámetro proximal. Ustedes pudieron recordar las imágenes de este caso donde la luz verdadera está prácticamente colapsada. A veces esas lesiones crónicas que tienen esos tabiques, ese tabique es prácticamente indilatable. Entonces, si uno llega a colocar una prótesis que tenga 3.5 milímetros de centímetros de diámetro, 2.8, y esta luz verdadera quedó en 1.5, yo voy a tener que expandir la endoprótesis, llevarla a su diámetro que sea 3 centímetros o 2.5, el diámetro que yo haya escogido la endoprótesis porque es de acuerdo al diámetro proximal donde voy a anclarla y al diámetro distal donde voy a aterrizar distalmente la prótesis. Si yo voy a hacerlo eso sobre una luz verdadera de 1.5, pues primero va a quedar colapsada la endoprótesis, no va a abrir. Me toca poner unos balones de alta resistencia que rompan ese flap y al romper ese flap voy a correr el riesgo de que se rompa
la aorta y que el paciente haga una hemorragia y un shock. Entonces, ante esas circunstancias, dentro de los planes y estrategias está pasar de la luz verdadera a hacer una fenestración con una aguja transeptal. Se hace la fenestración a ese tabique, se dilata el tabique de manera progresiva y yo paso de la luz verdadera a la luz falsa. Y luego hago lo mismo en el segmento proximal.